Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación la conferencia Fotografía, Luz, Color y Exposición, a cargo del maestro Jorge Alberto Rojas Luzardo. Muy buenas tardes, noches, queridos amigos, un saludo muy especial a toda la Corporación IMA, a mis amigos el maestro Boris Alfonso Salinas y a la maestra Carol Aponte, y a través de ellos a toda la comunidad de personas que intervienen en este trabajo del cuarto Simposio Regional de Educación Artística. Un saludo muy especial desde Cúcuta. Hoy estoy emitiendo para esta segunda charla, segunda conferencia, que yo he titulado Fotografía, Luz, Color y Exposición. Es un gran honor para mí participar por segunda ocasión en el simposio regional, esta vez en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística. Y es un privilegio muy grande, un reconocimiento personal que recibo con mucho agrado. Un saludo muy especial a todas las personas participantes, ponentes y a todos los que se han involucrado en este proyecto tan increíble y tan extenso que es el simposio regional. Bueno, como les mencioné, la conferencia lleva por título Fotografía, Luz, Color y Exposición. Y pues es como un intento de recopilar un montón de experiencias en todos los años que llevo de estar haciendo fotografía y estudiándola. Me di cuenta que para tratar de explicar lo que yo quería debía definir como algunos conceptos básicos para ponernos como de acuerdo y entrar en entorno de qué era lo que íbamos a decir. Algunas personas conocen pues estos conceptos que yo voy a decir y seguramente algunos los tendrán con otros nombres o los habrán aprendido diferente con otro nombre, pero la idea no es sino ponernos de acuerdo y tratar de tocarlos, involucrándolos en la experiencia de conseguir una fotografía impactante. Con el tiempo pues yo he visto que uno de los factores importantes para conseguir imágenes satisfactorias es tener una correcta exposición, pero la exposición involucra una cantidad de factores, que es lo que quiero compartir y empezar a definir. Entonces en esta primera parte pues vamos a ponernos de acuerdo con unos conceptos. El primero es qué es la luz, qué es el color y de qué color es la luz. La luz pues es una onda que pertenece al amplio espectro de ondas electromagnéticas, tal vez el más estrecho de todo el margen de ondas electromagnéticas que se mueven desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por los rayos X, la luz infrarroja o las ondas infrarrojas y las ondas ultravioletas. Y el más estrecho rango de ese espectro es el que corresponde a la luz visible. Podemos decir pues para nosotros que por definición la luz es una onda. Y la luz es con lo que nosotros trabajamos. ¿Qué es pues el color? Si el color es lo que nosotros registramos en la fotografía y la luz es nuestra materia prima, pues el color es luz. Con eso es con lo que nosotros tratamos de representar la naturaleza, lo que nosotros vemos, muchas veces en forma fiel, otras veces manipulándola para tratar de conseguir ciertas emociones y transmitir emociones propias. El espectador que ve la obra pictórica pues va a tener sus propias sensaciones y no necesariamente coinciden con el autor de la obra. Entonces la luz es una onda, también es una partícula según los
entendidos en la materia, en la física. Y el color es luz. ¿De qué color es la luz entonces? Podríamos preguntarnos. Y tendríamos que remitirnos al año 1666, cuando un joven Isaac Newton, que contaba con 23 años, de un pensamiento muy inquieto, empezó a experimentar tratando de hacer pasar un rayo de luz del sol por un prisma, y obtuvo del otro lado un abanico de colores que se correspondía con los colores del arco iris. Entonces la impresión fue, todos estos colores estaban aquí escondidos. Pues la luz blanca, pues él dedujo que era una mezcla de todas estas luces de colores. Y pues siguió experimentando y tomó esos colores que se habían dispersado después del prisma y los combinó nuevamente usando una lente, y obtuvo finalmente otra vez luz blanca del otro lado. Entonces pudo comprobar de que sí, todos esos colores al mezclarse correspondían a la luz blanca. Entonces, todo ese abanico de luces que correspondían con los colores del arco iris, al ser convergidos, recogidos mediante la acción de una lente, al otro lado producían luz blanca. Pero si de ese espectro se empezaban a interrumpir algunos colores, ya aquí no salía luz blanca, sino empezó a salir otros colores que no estaban aquí, empezaron a aparecer. Así fue como Isaac Newton pudo deducir que todos los colores estaban contenidos en la luz blanca, y dependiendo de la proporción de cada uno de esos colores del arco iris, digámoslo así, se empezaban a reproducir los otros colores que no se veían aquí. Y todas las mezclas de luces de colores producían, valga la redundancia, los colores que nosotros percibimos en la naturaleza. Entonces él dedujo que el color de un objeto dependía de la luz que recibía, y absorbía una parte de esa luz y reflejaba otra parte. Y esa parte que reflejaba era la que percibían nuestros ojos. Así fue como concluyó de que la suma de todos los colores producía luz blanca. Y después la ciencia, a través de ese experimento, también formó un concepto que era el del cuerpo negro, que es un objeto que, independientemente de cómo era iluminado, absorbía todos esos colores, toda esa luz, pero no reflejaba ninguna, y a la vista se percibía como negro. Y ese concepto sirvió para explicar otros fenómenos relacionados con el color y con la temperatura. ¿De qué color es el blanco? Bueno, ya vimos que el color también es luz, y el experimento de Newton, cómo logró descubrir el color dentro de la luz blanca que provenía del sol. Si nos basamos en ese experimento que hizo Isaac Newton, en donde él toma la luz del sol y parte de que esa es su luz blanca, y decimos que la luz blanca es la luz del sol, pues tenemos que aceptar que la luz del sol cambia según las condiciones atmosféricas, según la época del año, según la hora del día, y unas veces se vuelve más cálido al amanecer y al atardecer, y otras veces se vuelve blanco, brillante, azul, como cuando en zonas en donde hay invierno hace sol y se muestra la nieve, y todo adquiere una tonalidad como un poco azulosa, que se asocia con el frío, con la distancia y con el invierno. Y otras veces es un blanco neutro, como el que se presenta más o menos entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde
aquí en países como nosotros, que nos encontramos cerca del Ecuador, en lo que llamamos la zona tórrida, y ahí sufre menos cambios de color la luz del sol. Entonces, con estos cambios, pensando en que el blanco es la luz del sol, pues se encuentra que hay blancos cálidos, blancos neutros, blancos fríos, y todos esos son diferentes interpretaciones del blanco. La ciencia intentó pues expresarlo de una manera cuantitativa y no cualitativa, ese color, y que no fuera algo tan subjetivo, sino que fuera algo más específico, y se logró a través de un experimento consistente en calentar un cuerpo que era un cuerpo negro, y se va calentando, y a medida que va subiendo la temperatura, empieza a partir de cierto punto a adquirir cierta tonalidad. Entonces imaginemos un hierro al que se va calentando, y cuando llega a cierta temperatura empieza a tornarse rojo, como un rojo cereza, moradito, algo así, y a medida que va calentándose más adquiere una tonalidad de rojo vivo, luego rojo blanco, casi amarillo, y luego se puede observar, por ejemplo, una llama de un soplete o la llama de gas que se produce en el fogón, en la estufa, y se da uno cuenta que adquiere una tonalidad azul, y que los tonos azules siempre están relacionados con llamas más calientes, y el cuerpo que se va calentando a medida que va subiendo su temperatura se va volviendo más claro, y a medida que va bajando su temperatura se vuelve como más amarillento, más rojo. Pues surgió a raíz de ese experimento, el concepto de la temperatura de color, que fue ir registrando la temperatura en grados Kelvin a la que se correspondía cada uno de esos colores, y se pudo determinar cosas como esta, que por ejemplo el color de luz que emite una vela se correspondía a la temperatura, al color que emitía el cuerpo negro cuando alcanzaba la temperatura de 1000 grados Kelvin. Y así pues para la luz del mediodía estaba la temperatura más o menos entre 5000 y 6000 grados Kelvin, y cuando se hacía más azuloso iba aumentando hasta 10.000 grados Kelvin. La luz que generaba una bombilla incandescente, pues de tus filamentos de tungsteno, los bombillos antiguos de toda la vida, se correspondía más o menos a unos 2500 grados Kelvin, y mediante esa temperatura valga la redundancia, se pudo expresar de una manera precisa los colores, relacionando su temperatura a los colores específicos. En la fotografía esto es muy importante, porque cuando trabajábamos con película, se conseguían películas que estaban balanceadas para ciertos colores. Me explico. Se conseguía una película que decía luz día, estaba balanceada para luz día. ¿Qué significaba? Significaba que si usted iluminaba la escena con la luz del sol entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, pues sus colores en esa película, en las fotografías que se tomaban con esa película, quedaban más o menos bien representados, o sea, con fidelidad. Si se usaba otra hora del día, pues se empezaba a sentir que, por ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde, que el sol estaba abajo y la luz era más amarillenta, se veían tonos más cálidos y se lograban otros colores en la misma ropa, en los mismos elementos, dependiendo del color que adquiría la luz con la que se estaba iluminando la escena. Entonces había película balanceada para luz día,
película balanceada para luz de tungsteno. La de luz día era la de 5000 a 6000 grados Kelvin, la de tungsteno 2000 a 3500 grados Kelvin. Y también habían películas para luz fluorescente, que era una luz con dominantes verde azulosas que se correspondía a temperaturas como de 10.000 grados Kelvin. ¿Qué significa eso? Que con ese tipo de iluminación, si yo utilizaba la película que estaba balanceada para ese color, los colores quedaban fielmente representados. Así, si yo usaba una bombilla de tungsteno común y corriente, como se usaba en los estudios de fotografía al principio, que se usaban unas bombillas llamadas photoflutes, y se iluminaba la modelo, pues, o la persona que se iba a fotografiar, los colores quedaban aceptablemente bien representados si se usaba la película balanceada para esa fuente de iluminación. Tungsteno con tungsteno, luz día para la luz del flash, que también es balanceada más o menos a 6500 grados Kelvin, 5500, y las de luz fluorescente. Cuando llega la era de la fotografía digital, pues ese concepto cambió un poquito en el nombre, pero en definición era lo mismo. Y los ajustes que se lograban tener control sobre ellos para hacer las fotografías fueron mayores, fue un rango mayor. Y en fotografía digital, pues este tipo de controles y de variables se denominaban balance de blancos. Y pues las cámaras digitales de hoy en día, casi todas, teléfonos y las cámaras de las más sencillas en adelante, tienen la forma de balancear, de decirle a la cámara cuál parámetro es el blanco que yo voy a usar. O sea, voy a usar luz día, entonces para la luz día tomo la luz del sol más o menos de 6000 a 5000 grados Kelvin, y el resto de los colores me los representa fielmente cuando estoy iluminando con eso. Y dependiendo de las condiciones, si estoy a la sombra, que se producen unas dominantes azules, yo puedo balancear mis blancos a las condiciones de iluminación. O si uso luz fluorescente, también puedo ajustar mi balance de blancos en el ajuste de la cámara digital para fluorescente, y no tengo dominante de color y puedo representar fielmente los colores. Normalmente se acepta que cuando hay personas en una fotografía y los tonos de piel se consiguen representar correctamente según el concepto visual, pues el resto de colores aparecen fielmente representados. Y eso tiene mucho que ver con el ajuste de balance de blancos o el ajuste del balance del color que se utiliza en las películas fotográficas según la fuente de color, de fuente de iluminación con la que se está trabajando. Estos son pues conceptos que afectan tanto la reproducción de los colores como la exposición de los mismos. Vamos a hacer una especie de ejercicio mental. Si agarramos los colores del arco iris y los disponemos en forma de círculo, y en donde cada cuña, digámoslo así, representa un color de esos, un tinte. Tenemos los tintes dispuestos en forma de cuña y formamos un círculo. Tenemos que entre tintes hay unas transiciones suaves, y a medida que se van acercando al centro del círculo, los colores se van desaturando porque van adquiriendo más luminosidad hasta llegar al blanco. Y a medida que se van alejando del centro, se van saturando, son más puros, son más vivos, porque tienen un color más homogéneo. Y al final de todo ese ejercicio, como yo se los estoy proponiendo, pues tenemos lo que se denomina círculo del color. El círculo del color no es más que un círculo, valga la redundancia,
en donde los colores están representados por cuñas, los tintes están en la periferia, hacia el centro. A medida que se van acercando al centro van ganando luminosidad y se vuelven más claros y se van desaturando, y a medida que se alejan se vuelven más puros, porque el croma, que es el color en sí, se va volviendo más puro y va perdiendo el blanco. Ese círculo del color pues tiene algunas características, que son que los colores adyacentes son muy parejos, muy homogéneos entre sí. Los colores alejados contrastan y los colores opuestos se complementan. Todo eso incluso es utilizado para hacer la psicología del color, en donde a veces los contrastes generan ciertas emociones, o la gente reacciona de diferente manera si hay contrastes, si hay homogeneidad. A eso me refiero. Hasta ese punto pues se describía el color como un círculo, el círculo del color, el arco iris en forma de círculo, y hacia el centro van aclarando, y hacia alejándose del centro a la periferia se van oscureciendo, pero porque van ganando saturación. En 1915 hubo un maestro de artes llamado Albert Munsell, que, no satisfecho con eso, propuso otra cosa. Dijo: listo, ok, yo tengo todos los colores y llego a cierto nivel, el blanco, a medida que me voy acercando al centro, y aquí yo arranco con un rojo puro y le voy añadiendo hasta que llegue a blanco, y consigo el blanco puro. Y así lo mismo para el amarillo, para el verde, para el anaranjado. Pero él, no satisfecho con eso, vio que podían haber diferencias de luminosidad, porque si yo le iba añadiendo blanco puro hasta llegar a una proporción, porque él le hizo este experimento fue con pigmentos, pues obtuvo en el centro blanco, y en los colores hacia la periferia se iban combinando, se iban mezclando para irse saturando o desaturando según se iban alejando del centro. Entonces empezó a modificar el color al cual se llegaba, no al blanco, sino dijo: bueno, vamos a llegar a un color no tan blanco, sino un poquito más oscuro, más gris, y empezó a hacer los mismos círculos de color, pero para cada una de esas tonalidades de gris. Entonces no fue ya un círculo como tal, sino se inventó como un cilindro, como una especie de cilindro. Y ese cilindro, pues en el centro, el eje central, era una columna de grises que iba desde el blanco puro al negro absoluto, pasando por todas las tonalidades de grises. Y para cada uno de esos niveles de blanco que había, o de gris, pues había un círculo del color que tenía las mismas características. Arrancaba en un tono muy saturado, pero con el nivel de luminosidad que correspondía a la altura a la que estaba ubicada. Y entonces utilizó ese cilindro para expresar de una manera tridimensional el color, manejando los tintes, que son los que iban en la periferia, la saturación, que iban en forma radial, ¿sí? Y la luminosidad, que era la columna central, que era pareja para cada rodaja de esas. Y así se pudo llegar a lo que se conoce como el sólido del color de Munsell, que representaba de manera mucho más satisfactoria los colores en la naturaleza, y que formó parte de la síntesis de color que se manejó al principio cuando se desarrollaron las películas fotográficas, y es la misma base con la cual se trabaja el color en la fotografía digital, gracias al señor el profesor Albert Munsell. Esa es más o menos la descripción de color con la que se maneja hoy en día de manera
tridimensional, el sólido del color de Munsell. Bueno, vamos a continuar hablando de la cámara. Por definición, una cámara no es más que una caja estanca a la luz, oscura por dentro, que tiene en un extremo un agujero por donde entra la luz y en el otro extremo opuesto se proyecta esa luz que entra, y ahí va lo que se llama el soporte, lo que podemos denominar soporte, que es en donde se va a proyectar la luz y se puede recoger. En la antigüedad, pues, las cámaras eran simplemente un cajón negro por dentro con un agujero por donde entraba la luz y se proyectaba la imagen invertida en una pared en el otro extremo de la habitación o del cajón, porque a veces eran tan grandes como una habitación. El agujero se llamaba estenopo, y por eso la denominación que recibieron estas cámaras fueron cámaras estenopeicas. Hoy en día todavía se utilizan ese tipo de cámaras, más como experimentación, como proyectos personales, y producen una estética muy particular. La imagen que se formaba a través del estenopo pues era una imagen que era oscura, tenía poca definición. Los artistas llegaban y calcaban allá al final las escenas y se producían unas obras de arte con una fidelidad bastante impresionante. Esa era una de los recursos que utilizaban los artistas de la Edad Media para producir esas obras tan perfectas. Pero después, cuando fue evolucionando la física óptica, se cambió el estenopo, el hueco ese, por una lente, y las cámaras pues ganaron en luminosidad porque el agujero era más grande, la lente permitía enfocar mejor las imágenes, y se empezaron a producir las cámaras de cajón. Hoy en día muchas cámaras funcionan con ese principio, cámaras de cajón. Eran de madera, tenían su lente por un lado y al final se colocaban unas placas de vidrio recubiertas con material sensible a la luz, y ahí se generaban las primeras fotografías. La luz que entraba a la cámara como tal y que alcanzaba el soporte se controlaba mediante agujeros de diferentes diámetros que se colocaban entre la lente y el respaldo. Y esos agujeros pues eran fijos al principio, pero después se desarrolló un mecanismo que es el que nosotros llamamos iris, que es como el iris del ojo, que se abre y se cierra, y entonces es capaz de producir diferentes diámetros según se vaya manipulando. Entonces se conoce como diafragma iris, ese accesorio. Hoy van incorporados en los objetivos de los lentes, los objetivos de las cámaras. Y los respaldos, que es en donde iba el material sensible, el que se iba a recoger la imagen como tal, pues tenían diferentes configuraciones. Puedan ser respaldos para usar película. La película era material sensible a la luz, hecha en acetatos o en placas de vidrio o placas de metal. Bueno, normalmente eran vidrio. Las placas de metal eran como una especie de grabados que no se podían, generaban unos positivos directos. Y en la era actual, ya con la evolución digital, pues los respaldos ya no tenían el soporte para películas, sino simplemente llevaban ahí su sensor digital formado por píxeles que captaban la luz, y con eso se formaba la imagen. Entonces la cámara oscura era básicamente lo que definía cualquier cámara, desde la cámara de un celular a la más elemental, la más sencilla, hasta la más sofisticada. Es el mismo principio: una caja oscura estanca a la luz, por donde entra la luz por un extremo, y en el otro extremo se capta o se captura
mediante material sensible, llámese película o llámese sensor digital. Más o menos esa es la consideración sobre lo que es una cámara. Bueno, continuando con el equipo, no me cansaré después de comentar y de compartir que el equipo no es lo importante para una fotografía. Lo verdaderamente importante es la mente y el ojo del fotógrafo. Ahorita estamos inundados en cantidad de ofertas de nivel comercial en donde nos aseguran una cantidad de promesas y la gente cae en tentación, pero yo les insisto, lo más importante no es ni el cacharro, la caja que conforma la cámara, ni el lente, como dijo alguien, ni el vidrio que va por delante, sino el ojo que va por detrás. Es lo más importante. Es con eso la principal herramienta que nosotros utilizaríamos para hacer nuestras fotografías. Con esto en mente, pues vamos a definir que el cuerpo de la cámara hoy en día se puede ver como el centro de un sistema. Porque cuando uno compra una cámara, casi es normal que hoy en día la gran mayoría sean cámaras que tienen acoples reemplazables o intercambiables. Y lo que se consigue hoy en día con las cámaras sin espejo y las cámaras reflex, pues son cámaras que tienen lentes intercambiables. Muchas tienen también visores y respaldos intercambiables. ¿Qué es eso? Pues el cuerpo como tal es el centro del sistema y alrededor de ese sistema se va conformando el equipo, añadiéndole más ópticas, añadiéndole diferentes visores, añadiéndole diferentes tipos de respaldos. En el cuerpo por lo general está alojado el mecanismo con el que se regula el tiempo de exposición de la foto, que se llama obturador, que normalmente puede ser de plano focal, que va en el cuerpo de la cámara, o de tipo central, como en el caso de las cámaras Olympus. Hay cámaras en donde el obturador, que es el que controla el tiempo de exposición, va montados en los objetivos, en las ópticas, en los lentes. El centro de ese sistema pues es el cuerpo y trae bien sea una bayoneta o una rosca para montar el lente, trae sus acoples para los visores y trae sus acoples para el respaldo. En los objetivos o los lentes pues viene montado ya el mecanismo de diafragma iris, que es con el que se regula la apertura a través de la cual pasa la luz y se controla otra característica de las fotos que se llama la profundidad de campo. Después más adelantico les describo qué significa eso. Y el acople para los respaldos. Las ópticas, pues las que son intercambiables, algunas tienen el obturador, como yo le mencionaba, de tipo central dentro del cuerpo, que es el que controla la duración del tiempo en que queda expuesto el respaldo. Y algunos traen también el contacto de sincronización para el flash, que está ligado al obturador. Ahí se conectan los flashes cuando se van a iluminar para que sincronicen con la cámara. Los objetivos también tienen muchas características dependiendo de sus tamaños, de la longitud focal y de características de diseño. Entonces hay unos que se llaman gran angulares, otros se llaman normales, otros se llaman teleobjetivos, y hay una infinidad de características especiales y uno pues debe escoger el que más se acople al tipo de trabajo que se vaya a realizar, al tipo de fotografía. Bueno, el chasis o respaldo. El respaldo es en donde viene el soporte, que es lo que va a captar la luz que nosotros estamos
encauzando en nuestra cámara. En la época de película, pues esa era la película fotoquímica de toda la vida, el soporte con el que nosotros registrábamos las imágenes. Yo a veces hablo de esto en pasado, pero esto es absolutamente vigente, ¿no? Eso no es que ya eso era en la antigüedad y que ahora ya no. No, todavía seguimos usando película. Y sería bueno que tuviéramos un taller de fotografía química, en donde disparemos con rollos de toda la vida y vieran la experiencia que es esa. Es bonito. Bueno, el otro soporte es el soporte digital, y ahí pues se capta igual, se convierte la luz en señales eléctricas y ahí queda registrado. ¿Qué característica tiene el soporte? Pues se asocia a la sensibilidad. La sensibilidad es la rapidez con la que es capaz de reaccionar a las condiciones de iluminación, y se mide en unas unidades que se llaman ISO o ASA y DIN. La película, ella trae ya definida una sensibilidad ISO para la cual ella reacciona. En cambio, los sensores digitales uno puede ajustarlo independientemente según las preferencias que cada uno tenga en el momento de tomar las fotos. Sin embargo, hay algo que sí se ve afectado por ese tipo de ajuste, y es la definición, el grado de finura de la imagen. ¿Por qué? Porque en el caso de las películas que eran lentas, con valores ISO de sensibilidad bajos, eran películas que el grano, o sea, los gránulos de sales sensibles de plata con los que estaba recubierto el acetato eran muy finos, muy pequeños, y producían imágenes de mucho detalle, de muy buena definición. Mientras que las películas rápidas, las que reaccionaban rapidito, que eran sensibles, pues esos gránulos eran más grandes y en las fotos se alcanzaba a notar. A eso se le llamó así, grano en la foto. En los sensores digitales es muy similar el efecto, pero en la fotografía digital a esto se le denomina ruido. Bueno, en esto del equipo, la adquisición del equipo, hay mucha tela de dónde cortar. Mi recomendación es que miren toda la oferta que hay en el mercado cuidadosamente, para que vayan haciendo unas preferencias, involucren todos los factores económicos y tengan en cuenta el tipo de fotografía que piensan realizar. Ahí le van saliendo las opciones, y tengan también en consideración que no se debe olvidar que lo más importante no es el equipo, sino el fotógrafo, el ojo del fotógrafo. Y la adquisición del equipo es secundaria, pero si usted escoge muy bien el equipo, eso puede marcar una diferencia entre la clase de trabajos que usted puede llegar a realizar. Por eso es muy importante que conozca bien a fondo las capacidades y limitaciones, tanto del equipo que ya posee propio o del que piensa escoger. Eso para mí es lo más importante, y no dejarse meter los dedos en la boca, como dice la gente normalmente por ahí, sino evaluar con criterio, con paciencia. La impaciencia es pésimo consejero, y mientras usted está impaciente va a recibir información y bombardeado de las casas fabricantes para que usted se decida por algunas de las propuestas que ellos tienen, y muchas de esas obedecen solo a criterios meramente mercantiles. Los técnicos los tiene que evaluar el que va a dar el paso. Para mí la exposición es más que unos
ajustes en la cámara o en el equipo son toda una serie de factores y un proceso según el cual se toman las decisiones de poner precisamente esos ajustes en el equipo para poder captar de manera controlada la escena a la que nos enfrentamos y poder así conseguir nuestras fotografías. Hay muchos factores que intervienen en ello, factores directos o indirectos. Encontramos mucho, incluso cuando entramos por internet y en los últimos libros, que algunos mencionan que la exposición es un pequeño triángulo en donde tres vértices, cada uno tiene un parámetro: velocidad, de obturación, apertura de diafragma y sensibilidad ISO. Describir la exposición como una combinación de esos tres ajustes, del famoso triángulo de la exposición, para mí es algo muy inexacto y denota más bien como ignorancia en el tema, porque como digo, hay muchos factores directos o indirectos que intervienen en ello. En una exposición correcta, digámoslo así, pues uno va a encontrar que en la escena fotografiada aparece detalle tanto en las zonas muy iluminadas, que se llaman o las llamamos altas luces, como también en las zonas de sombras, las zonas que son oscuras de la escena, sin que aparezcan puntos quemados, o sea, con exceso de luz, o empastados con exceso de oscuridad y negro sin detalle. Más o menos una buena exposición trata de encontrar un balance entre esas zonas de sombras y de luz para mostrar detalle en cada una de esas zonas. Los factores directos que intervienen en la exposición pues son los que están ahí en el entorno de la fotografía, donde se va a fotografiar. Entonces primero pues es la iluminación, qué tipo de iluminación hay, qué condiciones tiene, la intensidad, el tipo de la naturaleza de la luz, si es luz directa, si es luz difundida, qué tan potente es. Sí, lo otro que interviene directamente es el equipo con sus ajustes, velocidad de obturación, ajustes de diafragma, si la sensibilidad de ISO, ¿sí? Y también si se van a utilizar algunas fuentes de iluminación adicional para rellenar algunas sombras, o los reflectores con los cuales perseguimos rebotar la iluminación existente para orientarla hacia zonas en donde queremos rellenar las sombras. Esos son factores que inciden directamente en la toma de decisiones para calcular la exposición. Indirectamente intervienen en la exposición el formato o tamaño del soporte, el reparto de contraste en la escena, los tonos iluminados, los tonos medios y los tonos oscuros de la escena, el revelado y la postproducción de la fotografía, la adquisición de la imagen, que puede ser mediante escaneo o reproducción o toma directa, y por último los equipos con los que se mide la exposición, los fotómetros o exposímetros, la manera como se usan y la forma como se toma la lectura, cómo se mide. Tengo que mencionar también de que pues todos estos factores indirectos tienen a su vez variables que modifican su respuesta, entonces se extiende mucho más la posibilidad de cosas que intervengan indirectamente en la exposición. Bueno, pues definir la exposición como un triángulo en cuyos vértices hay tres parámetros, pues vea todo lo que interviene, mucho más que ese triangulito. Más bien eso denota es como ignorancia
y desconocimiento de qué es lo que el proceso que se está sucediendo. Yo pues he encontrado incluso en la red y en gente que produce contenido de fotografía que hablan de muchas cosas con absoluto desconocimiento. Por eso insisto tanto en que la gente se prepare bien. Yo particularmente inicio mi investigación bibliográfica con los libros que poseo, ¿no? A partir de ahí es que yo empiezo a investigar y luego voy buscando en la red, porque pues también hay información valiosa y veraz, mucha que es mentirosa, que gente que habla de los temas pero con desconocimiento y como le tocó enfrentarlo. O sea, piensan de que la primera experiencia que él tuvo era la veraz, y hablan de eso como si fuera la verdad absoluta, y lo que hacen es engañar a la gente. Crean imágenes fijas, ideas fijas. También hay fotógrafos experimentados, gente que ha tenido también su experiencia con la película. Cuando uno trabaja con película entiende el proceso y le es más fácil comprender muchos de los fenómenos que se suceden. Y pues la exposición es algo que es un poquito complicado, y muchos de esos fotógrafos que están experimentados, pues ellos entienden todas estas variables, pero de golpe no las pueden definir pedagógicamente, así como se quisiera, ¿no? Porque no es fácil. Yo, por lo menos en la forma como lo entiendo, no encuentro como que la gente lo describa así. En los libros que yo tengo pues hablan de 3 o 4 variables, pero uno va descubriendo que bueno, y esto otro también, y esto otro también. Cuando está ya uno en el mundo real y va a hacer la toma, pues uno a qué apela a su experiencia, a sus conocimientos, a su criterio, a los errores que ya cometió en el pasado, a toda esa serie de vivencias que lleva aquí en la mente y en el corazón, ¿sí? Y una de las formas más sencillas de asegurarse una buena exposición es hacer lo que se llama una sobre y subexposición secuencial, o SSS, que consiste en tomar una lectura con el exposímetro, bien sea el de la cámara o uno externo, y leerla pues de manera correcta, con una experiencia, hacer una lectura, y a partir de esa lectura tomar unas fotografías con valores por encima de esas lecturas y por debajo de esas lecturas, y a eso se le llama un muestreo, y por eso lleva el nombre de sobre y subexposición secuencial. Se toma la lectura correcta y se hace una exposición para esa lectura, y se hacen varias por encima o por debajo, dependiendo de la situación a la que se enfrente. Esa es una forma sencilla de poder conseguir acercarse a un resultado satisfactorio y correcto en cuanto a la medición y la adquisición de una exposición buena. ¿Qué hace que una fotografía sea buena? Pues principalmente la idea de que sea buena está en los ojos de quien la mira. Yo empecé a estudiar fotografía en 1980. Desde entonces no me he detenido, no he parado de estudiar fotografía. Y en todos estos años pues he tenido oportunidad de ver muchas fotos propias y de otros autores. Y en algunas ocasiones aparecen fotos extraordinarias que me hacen exclamar ¡wow! Y pues uno alcanza a notar algunas características que tienen esas fotos, que son muy buenas. Lo primero que he podido notar es que las ideas más sencillas
son muy exitosas, aunque debo admitir que hay ideas que son complicadísimas y tal vez por eso se vuelven extraordinarias, pero no es la regla general, son casos muy particulares. Lo otro es que aparecen también fotografías que no son el producto de una planificación previa, sino más bien como de haber estado en el momento preciso, en el lugar correcto, y de haber actuado con rapidez y con intuición. No digamos que suerte, porque aquí no aparece la suerte. Todas las decisiones obedecen a cierto conocimiento y experiencia. ¿Qué otras cosas tienen en común las fotos que han disparado el efecto wow? Una son los encuadres. Los encuadres son muy llamativos. Hay muchas reglas para los encuadres fotográficos, pero hay una ley que dice también que después de que conozcas todas las reglas, rómpelas. Algunas obedecen a esa última ley, a romper las reglas. Y lo otro que tienen en común que uno puede notar es que los niveles de exposición son sencillamente perfectos. Yo, las fotos que he utilizado aquí, que son de mi autoría, están en la segunda parte de la conferencia, pues todas las he hecho yo, sin la ayuda de nadie. Pues están casi todas con los mismos ajustes tal cual como salieron de la cámara. Algunas fueron hechas con película de toda la vida, que después yo escaneé en un escáner plano Epson para transparentes, que es un equipo profesional de fotografía que yo adquirí. Y otras fueron hechas con cámaras digitales, pero realmente obedecen a muy pocos ajustes, muy pocas manipulaciones. O sea, un encuadre aquí, un poquito de recorte, un mínimo ajuste del contraste, pero casi siempre como están. Debo sí comentar que en el caso de la fotografía de la Vía Láctea que aparece ahí, sí requirió de un postprocesado, un archivo RAW en bruto que genera la cámara. Fue revelado por un amigo que fue el que me ayudó, y después de muchas cosas y hablar mucho y todo eso, él quedó solo y me mostró al final lo que salió, y a mí me gustó, y desde entonces pues la uso. La foto es buena, el revelado también es bueno y me gustó. Y pues más o menos esas características yo he podido encontrar en las fotos que uno considera que son buenas. A mis estudiantes yo les inculco siempre que la formación es muy importante, que uno de los principales activos que debe tener es lo que invierte en su formación. Y no me refiero al papel moneda, sino al tiempo y a aprovechar mediante el estudio, la lectura y la práctica continuada, porque eso es lo que va a hacer que tengamos una creatividad como más desarrollada y nos vuelve más sensibles visualmente, y con esos conocimientos que adquirimos podemos juzgar cuál información es correcta o incorrecta para desecharla o aprovecharla, porque nos vamos a enfrentar a eso. Por eso es muy importante mantenerse uno estudiando. Hay una frase que yo comparto muchas veces en mis conversaciones, y es que lo dijo Séneca: las únicas cosas que vale la pena saber en la vida son aquellas que se aprenden después de saberlo todo. Y eso no puede ser más real ni más cierto como acá en este caso. Usted tiene que estudiar mucho para aprender mucho, y entonces ahí es cuando usted sabe qué es correcto y qué no, y puede empezar a aprender.
Entonces, mis amigos, estudien mucho, prepárense mucho para que aprendan lo correcto, para que puedan desechar lo que es equivocado, porque con esos conocimientos podemos formarnos un criterio, y además esos conocimientos son los que nos sirven para elegir el equipo a la hora de hacer un proyecto fotográfico. Algo que no me cansaré de reiterar respecto del equipo es que las ideas más sencillas son las más exitosas, tanto para hacer las fotos como también la sencillez en escoger el equipo. No tiene ningún objeto adornarnos con las joyas y los buques insignias que haya en el mercado y que las casas fabricantes tienen, cuando la verdad los profesionales lo que tratan es de aligerar su mochila, y tiene muy poco sentido económico que vayamos a adquirir unos equipos muy costosos que van a estar ahí en la mochila guardados la mayor parte del tiempo. Además, no sirve de nada que usted pueda tener los equipos más finos, la gama más alta y más costosa de accesorios y lentes y cuerpos de cámaras y filtros. Si usted no piensa creativamente, no va a hacer una fotografía digna ni con los equipos más costosos. Por otro lado, están lo que yo llamo los falsificadores de resultados. ¿Quiénes son? Son las personas que pasan horas cacharreando en un computador, utilizando softwares de edición para modificar las fotos, muchas veces usando el software pirateado, ¿no? Conseguido en forma pirata, y tratando de obtener los resultados que ellos se habían imaginado al principio. Yo me imagino una foto aquí así asado, pero realmente no saben cómo hacerla. Van y la toman, y luego la toman mal, y luego pasan un montón de horas sentados en un computador a tratar de que eso se parezca a lo que ellos habían creado en su mente al iniciar. La verdad, uno utiliza todos los conocimientos y experiencias para tomar las decisiones correctas, y ya en la situación en la que uno se enfrente, poder hacer la foto que quede correcta y no depender de softwares, ni edición, ni de retoque para obtener el resultado, y que en cualquier momento que lo vuelvan a requerir en otras condiciones, en otra situación, en otro lugar, usted sea capaz de repetir esos buenos resultados, porque dependieron de una planificación basada en su experiencia, en sus conocimientos y en su criterio correcto. No significa que estoy en contra de la utilización del software, sino que simplemente hay que hacer un equilibrio. Las fotos correctas no requieren manipulación, y hay muchas, abundan en la red cantidad de fotos con resultados muy falsos que no se corresponden a la realidad. En ocasiones esto es creativo, pero sacar, por decir algo, todas las fotos desaturadas o con unos cielos súper saturados de color, eso no es creatividad. Eso es simplemente que me gustó algo y empiezo a aplicarlo hasta que se aburre. Mejor aprenda a tomar fotografías y las toma correctamente. Una vez en Instagram, un tipo publicó una foto de la Vía Láctea y yo se la comenté. Él decía qué equipo había utilizado. Perdón, en Instagram no, fue en Facebook. Y entonces yo le hice un comentario: venga, usted con ese equipo que usted está diciendo, usted no puede decir que consiguió esa foto, a menos de que haya utilizado un equipo de seguimiento, Y me contestó casi con insultos, pero fue muy paciente en hacerme una descripción inmensa de cómo había hecho la foto y de que había tomado una cantidad de fotos, y luego agarró y utilizó un software para una cosa, otro para otra cosa, y luego agarró 150 fotos y de las 150 fue desechando unas y otras. Y entonces yo guardé silencio. Le agradecí que hubiera sido tan paciente en haberse tomado el tiempo de escribir eso para contestarme,
Le dije, obviamente usted con esa explicación me está dando la razón de lo que yo le estaba diciendo, que no, de que usted ocultó información al decirla, y yo lo identifiqué, lo puse en evidencia, porque yo sé leer fotos, simplemente por eso, pero guardé silencio. Y yo dije, yo por lo menos esa foto no hubiera tomado 150 para haber pasado no sé cuántas horas trabajando en los programas, haciendo apilados y selecciones y limpiezas. No, yo hubiera hecho una sola toma correcta. Tal vez me hubiera demorado mucho planificándola, pero yo hubiera buscado hacer la foto correctamente, que es a lo que yo le apunto. Aprendamos a hacer las fotos correctamente, y de eso trata todo esto. Busca la información correcta. Mucha gente solamente habla de sus ideas fijas y no de de su ignorancia, y no de cosas verdaderas, porque cuando uno se pone a estudiar y a investigar, muchas veces descubre que yo esto que lo había sabido toda la vida así, lo aprendí mal, y a mí me lo enseñaron mal, y así no es. Entonces la información correcta lo ayuda a uno a crearse un criterio para poder con ese criterio decir, esto lo desecho y esto lo asumo y lo continúo. Más o menos parte de mi experiencia en todo este mundillo de la fotografía. También me gusta compartirle a las personas. De todas se aprende, ¿no? Uno con todas las personas aprende. Pero cuando trato de expresar lo mío, pues yo quisiera que también de mí hubiera algún aporte para que aprendan las personas que me escuchan. Yo de todos he aprendido cuando he tenido oportunidad de compartir. Sin embargo, yo les recomiendo, no descuiden su formación, o sea, el estudio. No paren de estudiar, no paren de aprender, no deje de practicar, manténgase siempre activo, no deseche nada, no tenga miedo a cometer errores, porque muchas veces de los errores se aprende más que de los aciertos. Y tenga en cuenta esta idea: siga fotografiando, porque la mejor foto que haga seguramente va a ser la próxima foto que haga. O sea, la mejor foto que usted pueda hacer no está entre las que ya tomó, está entre las que va a tomar. Por eso no puede parar. Bueno, tengamos eso presente. Voy a narrarles ya como conclusión cuál ha sido mi experiencia para obtener una exposición correcta. Es un proceso que no necesariamente la gente sigue en el mismo sentido, en la misma dirección, en el mismo orden, y dependiendo del encargo, pues uno algunas cosas las hace más intuitivamente, otras más pensadas, más concienzudamente. Lo primero que yo recomiendo es: conozca muy bien el equipo con el que va a trabajar, conozca las limitaciones y las capacidades de todo el equipo que va a utilizar, el que tiene para realizar el encargo o el proyecto. Involucre todos los periféricos que va a utilizar: la cámara, el lente, trípode, disparadores, filtros, incluso el software, el equipo, porque uno toma decisiones y uno dice: uy, con esto yo no puedo encargarme de hacer tal proyecto. Y eso es muy importante. La gente subestima muchísimo eso, pero el conocer el equipo, las limitaciones y las capacidades, le evita a uno una cantidad de problemas, inconvenientes, y le ahorra mucho tiempo, porque puede hacer las cosas mejor o peor, o por tratar de arreglar algo que empezó mal porque tomó una mala decisión y después cree que con el software lo va a corregir y termina perdiendo todo.
todo el equipo. ¿Qué es lo que uno hace? Si hay oportunidad, yo llegaría al lugar a donde va a ser el encargo y probaría, haría un scouting, llamo yo, un viaje de exploración. Y si es posible, tomo unas pruebas con una cámara pequeña o con otra cámara, o con la misma cámara pero con otro lente, o con la misma cámara y el mismo lente, si se puede. Hay ocasiones en que no, hay ocasiones en que el scouting, o sea, la exploración, usted la tiene que hacer es ahí, en 2 minutos mira y empieza a tomar decisiones. Muchas veces todo esto va pasando por la cabeza y uno ya ni lo razona mucho, pero la verdad es que sí lo analiza. En otras personas pues puede que le cueste más trabajo. Por ejemplo, la primera vez que yo estuve en el Salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, yo llegué allá, yo no conocía, y hay un montón de restricciones, o algunas que yo he trabajado con ellas, como que por ejemplo no se puede usar flash. Yo lo que iba a fotografiar era conciertos. Yo he fotografiado conciertos porque lo hacía para la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta, a la cual pertenecí, que fue el conservatorio del que yo salí aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces tenía cierta experiencia con los conciertos. Y llego al Salón Alberto Castilla y pues bueno, pedí permiso y me dieron el permiso y empezó el concierto con una iluminación terriblemente contrastada. Entonces tocó tomar decisiones ahí muy rápidamente para tratar de salvar la situación. Cuando los fotógrafos más profesionales que trabajan con cámaras de película, de banco óptico, cámaras que utilizan placas con formatos grandes de 4x5, de 5x7, de 8x10 pulgadas, que son negativos grandes, son costosas, son cámaras de fuelle. Lo más sencillo es hacer una toma de prueba, y no van a usar un negativo de esos o una diapositiva de esas que es costosa para hacer una prueba. Lo que se acostumbra es disparar una Polaroid. Entonces se hacen los ajustes y se dispara una Polaroid, y si no, pues empiezan a ajustar las cosas que falten para que poder evaluar así la exposición. A veces eso se puede hacer. Con la fotografía digital pues es más fácil porque disparar no cuesta. Entonces usted puede disparar y hacer ajustes ahí sobre la marcha. Uno mira el entorno, ve la iluminación, ve cómo está repartida, y entonces ya sabe uno dónde me voy a colocar, cuál es el sitio con mayor potencial fotográfico, y ahí me voy a hacer. Si no me puedo mover, si estoy en un estadio, pues ni modo, es donde me tocó y punto. Entonces debo escoger el equipo que necesito para ese encargo. Si es un concierto, si es una reunión social, si tengo libertad para moverme, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Uy, llega uno y ve esas luces, uy, yo con esas luces no puedo trabajar, tengo que traer luces adicionales. Todas esas decisiones se toman en cuenta. Por eso es muy importante conocer el equipo. Lo otro es que usted ve el entorno, mira la luz, ve por dónde está entrando, ve si va a ser de día, si va a ser de noche, y empieza a tomar decisiones. Y pues con las cámaras y con el equipo, pues uno, las decisiones que toma es: aquí pues voy a usar un teleobjetivo, voy a usar un gran angular, voy a usar un lente normal, voy a abrir el diafragma, voy a cerrar el diafragma, y algunas cosas me condicionan otras decisiones. Si utilizo diafragmas muy cerrados, seguramente va a necesitar las exposiciones largas, y para exposiciones largas voy a requerir usar un trípode o un apoyo, y para no mover la cámara necesito un disparador, un filtro polarizador, un filtro de degradado, una cantidad de cosas que se involucran. Todo eso uno lo tiene en cuenta. Después pues
se le presentan unas situaciones como las que yo mencionaba del reparto del contraste en la escena. La más típica, una boda. En una boda, por lo general, la novia viste de blanco, el novio viste de negro. Entonces hay un contraste terrible porque es muy grande, y si usted no sabe evaluar bien lo que va a fotografiar, pues no le va a atinar a la exposición. Necesita apoyarse sí o sí en un exposímetro, bien sea el de la cámara o un exposímetro externo. Pero ¿dónde hago la lectura? ¿Sobre el vestido de la novia? Si hago la lectura en el vestido de la novia, el exposímetro va a interpretar de que hay mucha luz, y entonces el novio, que está de negro, me va a quedar pero requete tapado en las sombras. Si hago la exposición sobre el vestido del novio, que es oscuro, y entonces el exposímetro va a entender de que hay muy poquita luz y necesita más exposición, más luz. Entonces imagínense cómo va a salir el vestido de la novia si me guío en esa lectura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, saber en dónde. Con las cámaras digitales hay un recurso que es muy útil de utilizar, que es el histograma. Si uno tiene la posibilidad de, antes de la toma, revisar el histograma, en el histograma se representa de una manera esquemática cómo es el reparto de tonos por cantidad de píxeles en la escena, y eso me ayudaría mucho en una situación muy conflictiva como la de una boda. Y si la boda es de día o es de noche, si es de día pues favorece al novio, si es de noche pues favorece a la novia. Entonces es bastante complicado, hay que tener mucha experiencia, conocer muy bien el equipo y saber utilizarlo. Todas estas cosas pues se tienen en cuenta, unos las tienen en cuenta de una forma, otros de otra, pero la verdad es que uno lo hace sin despreciar nada de las situaciones que encuentra, porque hay que tomar decisiones. Voy a llevar flashes, cuántos flashes, dónde los voy a colocar, a dónde me voy a hacer, qué sensibilidad voy a utilizar. Cuando era película pues uno era más fácil, porque uno decía pues llevo películas de ISO 100, de ASA 100 o de ASA 400. Si es en un estudio pues las condiciones son más controladas. Si es un paisaje pues usted no tiene ningún control, la luz cambia y punto, tomó la foto o no la tomó. Entonces tiene uno que saber cómo manejar los equipos y qué decisiones tomar. Obviamente pues su experiencia le va dando cierta habilidad para tomar esas decisiones, y la mejor forma de aprender esto es fotografiando. A mí a veces me han preguntado, ¿dónde estudio? ¿Dónde puedo estudiar fotografía? Yo en eso soy un poco receloso de opinar sobre eso, porque yo empecé a estudiar de manera autodidacta y soy un profundo admirador y de mucho respeto hacia los autodidactas, porque es muy válida esa formación. Yo soy un autodidacta. Entonces no puedo subestimar a una persona que porque no cursó en una institución formal y le dieron un diploma, entonces no va a tener el mismo valor que una persona que estuvo en un instituto o en una universidad. Yo a eso lo asimilo como a la culinaria. Usted puede estudiar en la mejor escuela culinaria, en la mejor universidad, y le pueden enseñar muchos secretos, pero no le van a enseñar a tener buena sazón. O puede estudiar diseño y le van a enseñar cantidad de reglas de cómo hacerlo, pero no le pueden enseñar a tener buen gusto. Por eso la fotografía se aprende fotografiando, y usted debe prepararse con información correcta, certera, para poder tener un criterio de evaluar qué es lo que realmente vale y saber qué retengo y qué desecho.
Cuando yo digo que no deseche nada, me refiero a que analice todo. Y después de analizarlo, según su experiencia y sus necesidades, pues lo considera tener en cuenta o no lo utiliza. Eso es más o menos lo que yo menciono respecto de la adquisición de una correcta exposición. Según hay muchas maneras de obtener las imágenes, porque las imágenes se pueden tomar directamente con la cámara, fotografiando la escena, o se pueden obtener de un documento o de un libro escaneándolo. Y no es lo mismo escanear un impreso, una hoja impresa, una foto impresa en papel, que un negativo o una diapositiva. Y después viene la manipulación en el cuarto oscuro para el caso de la fotografía química, en el software de edición en un computador. Y hay que saber utilizar esas herramientas para no meterle mucha, ¿cómo se dice? Mucha invasión a la imagen y producir los efectos falseados que yo tanto critico y tanto cuestiono, sino más bien calcule muy bien la exposición para que pueda lograr una muy buena toma, hacer una buena fotografía, y eso le va a ahorrar mucho trabajo. Y el mejor cumplido que pueda recibir es como uno que me dijeron a mí una vez que mostré unas fotos. Uy, esos colores no estaban ahí en la escena, el cielo no estaba de ese color, esa foto no es suya, usted la bajó de internet. Y entonces, antes que disgustarme, yo le dije, gracias. O sea, usted sabe que esto es una fotografía y considera que si está en internet es buena, y entonces no me creyó. Déjeme y se la muestro aquí en la cámara para que vea. Eso debe uno utilizarlo también a su favor. La correcta exposición es algo que se va adquiriendo, la capacidad de evaluarlo y de conseguirlo se va adquiriendo con el tiempo. Y siempre vamos a cometer errores, pero siempre vamos a estar aprendiendo. El que no aprende es porque no practica. Ahí se detiene el proceso de aprendizaje. Por eso yo recomiendo fotografíen, porque la fotografía se aprende fotografiando. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.